22 al verso 24. Ahorita vamos a hablar por los pequeñitos. Dice la Biblia así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a orar. Cuando Dios formó al hombre, la Biblia no lo implica no lo dice claramente, pero lo implica es que Dios formó al hombre para una simple razón: tener un pueblo que le alabara, un pueblo que le sirviera. Y empezó con Adán y con Eva. Y la razón es que Dios se quería sentir como Dios. Es normal, o sea, Dios quería tener gente que le adorara, le alabara, le rindiera culto y le sirviera. Dios estaba siendo Dios, se quería sentir como Dios. En Génesis 1 vemos la creación de Dios, el orden que Dios pone en la tierra. Vemos en el capítulo 1, verso 1, que Dios creó los cielos y la tierra. Unas versiones dicen, en el principio Dios lo hizo. Otras versiones dicen, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Ese principio, ¿cuándo es? No sabemos. Ocurrió en el pasado. Hubo un principio. Pero lo que sí sabemos es que el verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada. El Espíritu de Dios se movía en medio de ella. En hebreo la palabra espíritu dice, y un aire de Dios se movía sobre la tierra. Y viendo ese desorden, Dios decide crear un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y desde el capítulo 1 del verso 3 en adelante vamos a ver cómo Dios ordena ese desorden que había. Crea el día, la noche, la luz, la oscuridad, destina astros celestiales para que uno esté en el día, para que otro esté en la noche, declara o asigna estrellas en el cielo que adornan. Si usted mira en las noches del cielo, ve las estrellas adornando el firmamento. Después decide separar las aguas de la tierra y crea el cielo, la tierra y las aguas, o sea, las separa. En otro día decide Dios crear animales en el agua y dice que creó unos monstruos marinos, crió peces y además crió las aves de los cielos. Y después va al quinto día en donde Dios dice, bueno, esta tierra se ve muy sola, muy desolada, y dice, sea que la tierra dé fruto, y empieza a crear las hierbas, los árboles, todo lo que conoce usted como vegetación fue formado en el día quinto. En el sexto día Dios ve, bueno, ya está el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el cielo, las plantas, animales. En el sexto día decide crear animales ahora sobre la tierra. O sea, el perrito, el gatito, el tigre, el elefante que usted ve, fueron creados en el sexto día. Pero faltaba algo importante que Dios quería. Esos árboles, esa vegetación,
esos animales, tanto del mar como de la tierra, no podían alabar a Dios, no podían servir a Dios, no podían darle pleitesía a Dios. Y Dios, como Dios, quería sentirse Dios y decide: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo hagamos. Y en el sexto día dice que Dios crió al hombre y a la mujer, mujer y hembra, varón y hembra los crió, y fueron una sola carne. Y les dio un mandamiento: fructificar y henchir la tierra, y además cuidar del lugar donde estaban viviendo. Y así empezó lo que es la raza humana, un pueblo que Dios quería tener para servirle. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Aunque eran dos, era un pueblo. Ese pueblo le falló. Dice el verso 1 de capítulo 3 de Génesis así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Vean lo que dice la serpiente: con que Dios le dijo: no comeréis de los frutos del huerto. Una pregunta, pero vean cómo le pone la pregunta: con que Dios dijo: no comeréis del fruto de los árboles. Como queriendo medio transversar una verdad que Dios había dicho antes, un mandamiento que Dios había dado antes, lo pone como con que Dios dijo que no comáis de ningún fruto del huerto. ¿Y fue lo que Dios les había dicho a Adán y a Eva? No. Dios les había dado un simple mandamiento: del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Ese no lo tocarás. De todos los demás frutos que hay en el huerto, vas a poder comer. Pero la serpiente se acerca a la mujer: con que Dios te dijo: no comerás. Vean, apelando a qué? A una necesidad física, porque a todos nos da hambre, ¿sí o no? Sí. Y cuando siente hambre, ¿qué quiere? Pues comer. Comer. Y o sea, imagínense la serpiente diciéndole a la mujer, con que, o sea, lo que le estaba implicando la serpiente era: con que Dios dijo: no puedes comer de ningún fruto del huerto. Eso fue lo que le estaba preguntando o implicando. Y Eva dice: no, serpiente, Dios nos dijo que podemos comer del fruto de cualquier árbol, excepto del árbol que está en medio del huerto, el cual es de la ciencia del bien. Y dice Eva, y dice que Dios nos prohibió incluso tocar ese árbol. O sea, ni tocarlo. El hecho de tocarlo ya era pecado. ¿Por qué? Porque Dios había mandado que lo tocara. Si han visto a un niño cuando está jugando con algo y que le dice no, y el niño ¿qué hace? Y va y se va acercando cerquitas hasta que si es una estufa se quema, si es un abanico, o sea, pero así dijo Dios: ni siquiera puedes tocar ese árbol. ¿Pero qué pasó? Bueno, la serpiente, como dice Génesis 3:1, era más astuta que todos los animales del campo. Le dice otra vez a Eva: ¿sabes qué? Dios sabe que el día que comieres de ese fruto, ¿sabes qué va a pasar? Vas a saber lo que es el bien y el mal. Es más, seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué pensaría Eva como humano
que era, seré como Dios, seré como Dios. Y dice que Eva vio que el fruto era delicioso, era apetecible a la vista, codició el fruto, arrancó del árbol y lo comió. ¿Y qué hizo Eva? Sabe, bueno, Adán, una mordidita, y Adán también comió del árbol. ¿Y qué pasa? Dios, que todo lo sabe, y aquí quiero que vean esto. En ese momento el hombre estaba en el huerto de Edén y Dios habitaba, convivía con el hombre en el huerto de Edén. Era una intimidad que existía entre Dios y su creación. Y sigue diciendo el relato bíblico que andaba Dios paseándose en el huerto y Adán escuchó su voz y Adán se escondió y Dios le dice: Adán, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Y Adán le dice: es que estoy desnudo y me quise cubrir delante de ti. Sería la causa del del motivo de esconderse de Adán, que estaba desnudo. Dios ya lo había visto desnudo. O sea, Dios convivía con el hombre y con la mujer en el huerto de Adán. Pero lo que quiso hacer Adán es simplemente esconderse del enojo de Dios, porque había hecho algo que Dios le había mandado no hacer. Y Dios inmediatamente le dice: con que te escondes, y ya sé por qué. Comiste del árbol del bien y del mal, del cual te mandé. Dios le dice: te mandé no comieras. Y Adán, como cualquier hombre, como cualquier humano, ¿qué dice? La mujer que tú, Dios, me diste, me dio. ¿Qué estaba haciendo Adán aquí? Poniendo la culpa en Dios. Tú, Dios, me diste a esta mujer y esta mujer me dio del fruto y comí. Y la mujer dice: no, pues la serpiente me dijo. Excusas que los humanos damos. Siempre tratamos de buscar a quién señalar cuando cometemos un error. Es difícil decir yo fui el culpable. Yo, como se dice, la regué. Muchas veces no queremos aceptar eso y es lo que hacemos muchas veces. Adán y Eva lo hicieron también. Como consecuencia del pecado, simplemente Dios decide, como acabamos de leer en el verso 22 al 24, que Dios los echó del huerto de Edén y los condenó a tener que trabajar para poder vivir, para poder sustentarse en sus vidas. Y la mujer le dio una sentencia que iba a parir con dolor los hijos. Y a la serpiente le dijo: tú también no te quedas atrás. La simiente de ella va a pisar tu cabeza, va a maltratarte en la cabeza. Bien. Dios creó al hombre y a la mujer en el huerto de Adán. Ahora, muchas veces y hoy en día la gente se pregunta: ¿dónde estuvo el huerto de Adán? ¿Dónde quedaría ese huerto? ¿Existe aún el huerto? Porque dice al final del capítulo 3 que Dios puso querubines y además una espada para que el hombre no volviera y tomara del fruto del árbol de la vida. O sea, se ha especulado bastante, pero mapa número 1.
la Biblia nos habla de 4 ríos donde probablemente podemos localizar estuvo el huerto de Adán, de Edén. Habla del río Pisón, del río Gihón, 2 ríos que prácticamente no se han ubicado perfectamente dónde están. Unos los ponen aquí, otros los ponen por acá, pero no se han localizado exactamente esos ríos. Pero hay 2 ríos más que menciona el capítulo 2 que son conocidos para nosotros. Uno es el río Hiddekel, que lo conocemos como el río Tigris, y el otro es el río Éufrates, que esos ya los conocemos, que se encuentran ¿en qué parte del mundo? Nacen en Turquía y van a desembocar en el Golfo Pérsico, pero cruzando toda la tierra de lo que hoy es el país de Irak. O sea, lo que es Irak, ahí se encuentran esos ríos. Entonces, el Edén estuvo cerca de ese rumbo. Exactamente no lo podemos localizar. Mapa número 2. Unos dicen que tal vez el Edén estuvo al norte de esta región, que es lo que viene siendo la parte oriental de Turquía. Otros que tal vez estuvo al sur, cerca del Golfo Pérsico, basado en el río Éufrates y el río Tigris, que son los 2 ríos conocidos que la Biblia nos menciona. Pero es mera especulación también. Lo que sí podemos decir es que estuvo por ahí. Mapa número 3. Hay quienes extienden la tierra de Edén o jardín de Edén a toda esta región, o sea, desde el Irak, norte de Arabia, Jordania, Siria, Israel y parte de Egipto. ¿Estuvo ahí? Tal vez. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham le dice: a ti te voy a dar una tierra. Y dice en Génesis 15, verso 18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente, a tu descendencia daré esta tierra desde el río, dice, de Egipto, tal vez aquí, hasta el río Éufrates. Toda esa iba a ser, o era, la tierra prometida. Coincidencia que por ahí tal vez estuvo el Edén. Anoche el predicador decía que con Dios no hay coincidencias, o es una cosa, pero no hay coincidencias. Tal vez. Cuando Moisés, porque Moisés escribió Génesis, lo escribe cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y lo escribe por varias razones, pero la principal es que el pueblo de Israel no se había comportado como debería de haberse comportado. Y recuerden, cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo hace porque quiere un pueblo que le adore, que le sirva, y es el principio inicial por el cual Dios había creado al ser humano: tener un grupo de personas, una nación, una familia, un pueblo que le alabara, que le bendiciera, que le rindiera pleitesía. E Israel era tal vez el designado para eso, pero Israel falló. Pero sin embargo, Dios le había prometido a Abraham que toda esa tierra iba a ser
la tierra de él. Mapa número 4. Cuando Abraham sale de... No, no hay otro mapa por ahí. O sea, el 2, entonces está bien. Cuando Abraham sale de Ur, estaba por aquí, más o menos. Dios le dice a Abraham: sale de tu parentela y ve la tierra que te he dicho. Entonces Abraham recorre todo lo que es el Éufrates y llega a una ciudad que se llama Harán, aquí, al norte. Y en esa ciudad, ahí establece Abraham campamento, porque recuerdan, no construyó ciudades, vivían en tiendas. Entonces, de ahí Dios le dice: toda esta tierra te voy a dar, o sea, la tierra prometida. Ahora, cuando Moisés escribe esto es para recordarle a Israel, o sea, retroactivamente Dios está diciéndole a Israel: esta es la historia de ustedes como pueblo de Dios. Desde el principio Dios crió a Adán y Eva en el Edén. Desde el principio Dios quería un pueblo que le alabara. Desde el principio Dios quería gente dedicada a Él. Vino el diluvio porque el pueblo no obedeció a Dios, o la gente de aquel tiempo. Vino la torre de Babel, que tampoco obedeció a Dios, hasta que encontró a Abraham. Y en Abraham le dice: en ti serán benditas todas las naciones y te voy a dar esa tierra. Y Moisés quería que el pueblo estuviera consciente, que tuviera entendimiento de lo que estaba pasando, porque el pueblo estaba caminando por el desierto como ok, vamos, pero como que no había un propósito en la mente de ellos. Moisés sabía a dónde iban, Moisés y Aarón tal vez, pero el pueblo como que nada más iban. Muchas veces quisieron regresar a Egipto y dicen: ojalá muriéramos en Egipto, ¿por qué nos has traído aquí? Y Moisés está diciéndoles: Israel, esto es lo que Dios ha planeado para nosotros. Esto es la tierra que prometió a Abraham, es la que vamos a poseer hoy en día. Pero ¿qué pasó con Israel? Como que no. Durante el viaje por el desierto, dice que Dios habitaba en un tabernáculo. Dice que de día estaba una nube, que era la gloria de Dios, y de noche una columna de fuego. Y que esa columna y esa nube estaban sobre el tabernáculo, en el lugar santísimo. O sea, era Dios otra vez habitando con los seres humanos, con el pueblo que Él había designado desde antes, como había sido su intención desde el principio cuando crió a Adán y Eva. Dios habitaba con ellos en el Edén, convivía con ellos en el Edén. Ahora Dios había encontrado un pueblo y estaba enseñándoles que Él podía estar con ellos, pero Israel pasaron 400 años de jueces, juezas, héroes, heroínas, y el pueblo de Israel subía y bajaba espiritualmente, subía y bajaba, hasta que finalmente, a través de David, crea Dios una dinastía del cual va a salir un Mesías, que hoy sabemos quién es, pero desde ese momento. Pero Dios aún quería un lugar en donde convivir con su gente. Y David dice: ok, Señor, te voy a construir un templo. Ya había traído el arca a Jerusalén. Recuerden que había estado en manos de los filisteos por cierto tiempo, después en casa de alguien más, y por fin David había traído el arca donde estaba Dios, donde se manifestaba Dios, a Jerusalén. Y David estaba dispuesto a construirle un templo. Pero ¿qué le dice Dios?
tú no eres el indicado. Y la historia sabemos que fue Salomón quien construyó el templo. Y en ese templo que Salomón construyó, una cosa lujosa, hermosísima, según la descripción que nos da el libro de Reyes, ahí en ese templo, en el lugar santísimo, se colocó el arca del pacto. Y en ese lugar habitaba Dios. En ese lugar Dios estaba con Israel. Y en este lugar Israel debería de haber sentido la presencia de Dios con ellos. Y a ese lugar que se le llama el lugar santísimo, únicamente una vez al año podía entrar el sumo pontífice. Y eso era para entrar, para rogar, pedir por los pecados del pueblo, y después en un chivo expiatorio, como se le dice literalmente, cargar los pecados de todo el pueblo de Israel y dejarlo ir. Pero únicamente una vez al año. Pero Dios estaba habitando con ellos en ese templo. Dios parcialmente estaba cumpliendo su intención, tener un pueblo que le sirviera. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se dividió, el reino, en dos. Israel al norte, Judá al sur. Por sus pecados ambos pueblos fueron castigados, llevados cautivos, uno a Siria, otro a Babilonia. ¿Y qué pasó con el plan de Dios? ¿Dónde habitaba ahora Dios? Incluso dicen que los babilonios destruyeron el templo que había construido Salomón. O sea, eso que era la gloria del judío de aquel tiempo, lo había destruido los babilonios. Y pasan años y años y Dios no habita con su pueblo. Pasa el tiempo del exilio y Nehemías y Esdras reciben la iniciativa de tal vez reconstruir el templo. Se reconstruye el templo, pero ya no era lo mismo que el original templo, ni lo mismo que era cuando Dios habitaba en el tabernáculo. Ya no era lo mismo, porque ya Israel ya no servía igualmente como Dios había intentado que le sirviera. Y ese templo después vino Herodes y dice que les construyó un templo mejor. Recuerden, tanta era la arrogancia de los judíos que en el tiempo de Cristo le preguntan: Señor, ¿qué piensas de este templo? O sea, ellos diciendo: qué magnífico. Y Dios, Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra. Todo esto que ves aquí será destruido. Y hoy lo que usted ve en Jerusalén como la pared de los lamentos, porque ya no es una pared, es lo que queda de ese templo que Herodes les había destruido. Y usted ve en televisión, o si ha estado en Israel, ve como multitud, millares, cientos de judíos devotos van y se dan topes contra la pared, o están rezando, pidiendo a Dios. Muchos dejan peticiones incluidas o gratitudes, qué sé yo, pero esa pared les simboliza a ellos la presencia de Dios. Pero Dios está ahí. No sabemos. Pasaron años de la destrucción del templo y eso quedó hasta el día de hoy como algo conmemorativo de lo que fue el templo de Jerusalén. Hoy en día los judíos actuales lo siguen, podemos decir, honrando como si estuviera Dios ahí. Pero un día estaba Pablo hablando en Atenas. ¿Saben? Atenas, Grecia, donde estaba la cuna de la filosofía griega, los pensadores mejores que había en aquel tiempo. Y una vez estaba Pablo hablando a esa gente y les dice en Hechos 17:24:
los griegos, que se habían caracterizado por sus construcciones también, que hasta el día de hoy aún sobreviven muchos de esos templos, de esas construcciones. 17:24, Pablo, hablando a esos filósofos, a esa gente, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos de mano. Foto número 1. Esta es una foto del Partenón. ¿Saben qué es el Partenón? En ese lugar que está en el monte Olympus, donde residían los dioses de la mitología griega: Zeus, Hermes, Minerva, todos esos dioses que usted, si lee la Ilíada o la Odisea, ahí, según los griegos, ahí residían. Y ese templo, perdón, estaba intacto cuando Pablo está hablando a los atenienses. Y tal vez mirando a ese templo, les dice a los atenienses: Dios no habita en templos hechos de mano. Después de que había mandado a Salomón hacer un templo, a Moisés un tabernáculo donde él habitar, reconstrucción del templo a través de Nehemías, Esdras, por favor, Herodes les hizo un templo. Ahora Pablo les dice: Dios no habita en templos hechos de mano. ¿Qué pensarían los atenienses? Pablo no sabe por qué. Porque los atenienses tenían 100% confianza de que sus dioses habitaban en ese templo. Y usted no le va a quitar en aquel tiempo de su mente a un ateniense, a un griego, que sus dioses no estaban en ese lugar. Y además, los griegos tenían dioses en varias ciudades, tenían templos dedicados a varios dioses. Este es uno, este es podemos decir, el principal, pero en cada ciudad había templos dedicados a sus dioses. Y Pablo está diciendo: Dios no habita en templos hechos de mano. Recuerde, Dios creó el huerto para convivir con el hombre ahí. Dios mandó a Moisés tabernáculo, construcción, para él poder habitar con Israel ahí. Dios mandó a Salomón construir un templo para poder habitar ahí con su pueblo. Pero ahora Pablo dice: Dios no habita en templos hechos de mano. ¿Este es un templo? Sí. ¿Está hecho de manos? Sí. ¿Dios habita aquí? Cuando usted se va, ¿Dios se queda aquí? ¿Sabe dónde habita Dios ahora? La intención de Dios de convivir con el hombre, con la raza humana, con un pueblo cerca de él, como él intentó en Edén, ahora lo hace viviendo en usted. Dice 1 Corintios 3, 16 y 17. Pablo les pregunta a los corintios. En Corintio había también templos hechos de mano, que pensaban los corintios, muchos, que allá residían sus dioses. Pero Pablo les dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios? A la gente, como usted y yo. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿No sabéis eso? ¿Cuál era la respuesta? ¿Sabían o no sabían? Tal vez no sabían. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe Corintios, escribe porque está corrigiendo inmensidad de faltas que estaban
cometiendo los corintios. Y llega al extremo donde Pablo les dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que Dios habita en ustedes? Verso 16: y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Delicado. Usted y yo, que Dios habita en nosotros, somos apartados, dedicados a Dios. Ya no necesitamos que Dios ande en el Edén, no necesitamos que Dios ande en un templo. Ahora necesitamos que Dios habite en nuestros corazones. Segunda a los Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pregunta que les hace Pablo otra vez a los corintios. Porque vosotros sois el templo, y vean, del Dios viviente. Y aquí les estaba diciendo a los griegos con su Partenón, a los corintios con sus templos hechos de mano, que Dios es un Dios viviente, que lo podían sentir, palpar en sus vidas. Y les dice: vosotros sois templo de Dios. Hoy Dios, hermanos, ha decidido vivir en nosotros. Y usted depende si lo acepta o no. O sea, Dios está ahí queriendo entrar a su corazón, vivir en usted. Y usted va a decidir si lo deja o no. Revelación 22:22. Ya casi al finalizar el capítulo, dice, no traigo mis lentes. ...21, sí, ajá, sí, 21, 22, ajá. Sí, 21, 22. Dice, la ciudad, hablando de la Jerusalén que ha descendido, dice el 22, y no vi en ella, en la ciudad, templo, porque el Señor Dios poderoso, ¿qué dice? Es el templo de ella. Y el Cordero también. O sea, cuando Él venga, ya Dios no va a necesitar vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios va a estar viviendo con nosotros en el templo, porque en esa ciudad no va a haber templo, porque Dios y Cristo son el mismo templo. Ahora, en el verso aquí mismo del capítulo 21, verso 16, dice algo importante: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y en medio de la ciudad, y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. O sea, prácticamente un cubo cuadrado, 12,000 estadios y 12,000 hacia arriba. Si ponen otra vez la foto número 2, perdón, el mapa número 2, ven la escala aquí, de aquí a aquí son 300 millas o 400 a 500 kilómetros. Ahora, 12,000 estadios son 2,240 kilómetros.
En millas son 1500 millas. Si usted no sabe trigonometría o el teorema de Pitágoras o matemáticas, vean, un cuadro ahí que prácticamente abarca lo que es la Nueva Jerusalén. ¿Coincidencia o no? Sí, ya. Todo desde aquí hasta aquí. No estamos diciendo que las medidas son exactas, no. Pero estamos viendo que Dios crió al hombre en el huerto de Edén, por aquí. Dios dio a Abraham la tierra prometida, por aquí. Y cuando Dios descienda con la ciudad, va a descender en este lugar. Una ciudad completa. Dios habitando con nosotros. Y es cuestión de que usted abra su corazón y permita que Dios entre en sus vidas. Dios le bendiga, hermanos.